Bueno, otra vez por aquí. Hola Paqui, buenas tardes. A ver, ¿se escucha? Vale, perfecto. Hola, mi amor. Pues en el directo de las tardes, de los miércoles. No puedes salir, cariño, no puedes salir. No puedes salir. Si sales es que aquí bloquean los directos. ¿Quieres quedar ahí? No estoy saliendo. Hola Teresa, al final has venido. ¿Te vas de pingo? ¿Qué es de pingo o qué es de fiesta, no? Pero hoy fiesta. Bueno, aquí en mi barrio, de donde yo vivo, empiezan las fiestas mañana. Sí, mañana. Y hay un jolgorio por la calle ya, que no veas. Todos los miércoles sí. Los miércoles por la mañana a las 10, a las 11 el de suscriptores que también tengo y a las 8 siempre también. Con lo cual 3 directos los miércoles. ¿Qué es esto, papi? ¿Mm? Papi, ¿qué es esto? No sé. Papi, ¿qué directo hablas y no se ve a nadie? Sí, están escribiendo. Yo veo lo que escriben. ¿Y por qué hablas? Porque yo veo lo que escriben, pero hablo yo, claro. Buenas tardes, Leonesa. Está por aquí mi chiquilla, mi hija. Cariño, no puedes salir, que no puedes salir. Que no se ve nada. Que no puedes salir. Si sales aquí, mira, aquí, si te sales a partir de aquí, sale tu cara y esta aplicación bloquea el directo, porque no pueden salir menores de 18 años. ¿Tú tienes 18 años? No. Pues entonces no puedes salir, señora. No puedes salir. Igualmente estoy enfadada. Vi algo del club de fans tuyo que sería, pues la verdad que no lo sé, Esperanza. Si te digo la verdad. Es algo que llevan otras personas por alguna razón, pero no tengo ni idea. Soy un poco con la tecnología, bueno, me voy adaptando, pero tampoco te creas que soy muy especialista. Ahora de psicología lo que quieras. Y voy descubriendo las cosas, pues como todos. Ahora Killer me ha mandado un quiéreme, tampoco lo entiendo demasiado, pero gracias, de todas maneras. Porque al final todo eso me ayuda a crecer en este canal. A ver que pongamos aquí el chat. Buenas tardes, Rubí. ¿Qué tal? Hola, Mar, buenas tardes. Por las tardes suele haber poca gente y sin embargo hoy ya empezamos siendo 100 personas para empezar. Ahí se me ha pasado poner el cartel bien puesto, Mar. Ahora que he visto que has entrado, se me ha olvidado ponerlo bien puesto. Eso, Esperanza. Exactamente. No quiero que me entre el Alzheimer, nos dice Leonesa. Tardas mucho en empezar, ya hemos empezado, Paqui. Cualquier pregunta que tengas lo puedes empezar. Fíjate que el tema del Alzheimer causa mucho malestar, el miedo, digamos, a tenerlo a través de síntomas que uno experimenta y que da miedo que eso se manifieste en eso, en el Alzheimer. Pero una cosa es tener miedo por algún síntoma aislado que, bueno, puede ser cualquier cosa o puede ser incluso un olvido normal y corriente que le pasa a cualquier joven incluso, pero da igual porque eso da miedo, provoca ese miedo tremendo a que sea el peor diagnóstico, digamos, ¿no? Es mejor que me vaya más adelante de viaje. ¿De viaje o de viaja? Papi, ¿puedo usar el portátil? No,
porque estoy leyendo aquí los comentarios. Y ellos te están escuchando. Por el micrófono. Lo tengo enchufado. Mira las lucecitas estas. Pero quiero saber el portal. Mira, ponte esto. Escucha. Que sale por ahí. Bueno, espérate. Ahí escuchas mi voz. ¿Lo escuchas? A ver. ¿Por qué no puedo pensar? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en mi familia fallecida? ¿Por qué no puedo pensar? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en cualquier cosa? Tiene al final mucho que ver con la incapacidad de gestionar los pensamientos que uno tiene, y eso es debido a que le damos un valor que no tienen esos pensamientos, que no sabemos quitarles la atención. Da igual lo que sea, puede ser la familia fallecida o puede ser una pareja que hemos idealizado y que retroalimentamos constantemente los pensamientos positivos hacia ella. Tenemos que ser capaces de gestionar los pensamientos porque están tan relacionados con las emociones que solo por esa razón necesitamos hacerlo. Y es una de las cosas que se trabaja en terapia, la capacidad de, le llamamos a esta técnica la reestructuración cognitiva, que es esa forma que tenemos de contradecir los pensamientos, de quitarles, digamos, la racionalidad que supuestamente tienen y no tienen, o la difusión cognitiva, que es esa otra técnica que nos permite eso, quitarle la presencia o la importancia que le damos a pensamientos que son solo eso, pensamientos, casi como si fueran coches en una autovía, que pasan y pasan y pasan todo el día pasando coches y luego, bueno, pues tú puedes estar todo el día mirándolos o puedes darles la importancia que tienen, que es ninguna, porque son muchos coches y no los puedes parar. No puedes usar el portátil porque estoy con el directo y salgo aquí, mira, aquí están los comentarios. ¿Me puedes, cariño? ¿Puedo la mano? ¿Puedo seguir la mano? La mano sí. La mano solo. Y ya. Ya, a ver si me van a mandar un comentario de esos de saludando. Que después no pasaría nada si sale en cualquier vídeo, pero en el directo, cariño. Cuidado. Cuidado que de verdad que me mandan un mensaje de advertencia de que no puede salir ningún menor. Si no, yo te dejaría que salieras. Ya veis que después... ¿Te aguas de hoy? ¿Quieres? Sí. No, toma, en la taza. Siento, pero tenemos hoy una invitada especial. A ver. Bueno, ¿Lo escuchan o lo leen? Sí, lo escuchan. Por lo tanto, lo que decía antes, tú escucha también, ¿vale? Porque estoy hablando de cosas importantes. Por lo tanto, cuando uno me pregunta qué hacer con los pensamientos de cualquier tipo, como digo, da igual que uno piense excesivamente en su familiar que ya no está, o da igual que piense en una pareja que no tiene, que no puede conseguir, da igual que piense en que le toque la lotería o lo que sea. ¿Cómo se puede generar un cambio respecto de eso? Se puede, que por cierto a mi hija también se lo dije, y también lo utiliza, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué se puede hacer con los pensamientos para controlar las emociones? Dilo más alto, que no te oyen. Mira, te voy a acercar el micrófono y se lo dices tú, ¿vale? El micrófono sí puede salir. Aquí, dilo aquí. Acércate aquí y lo dices. Papi. Dilo, lo que has dicho. Papi. ¿Lo que has dicho? Papi. ¿No quieres? Papi, ¿puedo agacharme y ir agachada hasta ahí y coger la cosa esa? Además, esa no tiene batería. Bueno, pues lo que dice mi hija. Se trata de cambiar los pensamientos, no de controlar los pensamientos, es decir, de quitarlos de la mente. No se puede quitar un pensamiento de la mente. Se puede generar alternativas de pensamiento. Cambiar el pensamiento por otro, o más racional, o menos negativo, con tal de tener algo a lo cual prestar atención. Eso es. ¿Vale? Esa es la idea. Cuidado, cariño. Vamos a ver. Cuidado a ver si va a salir de verdad al final. De verdad que es un problema eso, que si sales aquí y me mandan un mensaje, me pueden cancelar la cuenta. ¿Vale?
No puedo permitir que pase eso, cariño, ¿vale? ¿Te enfadarías mucho? ¿No entiendes o no? Pero te enfadarías No se trata de enfadarme, se trata de evitar que pase. Por eso no quiero que salgas. ¿Pero te enfadarías si pasara? Pues precisamente para controlar el enfado, lo que hago es anticiparme a ello y evitar el problema. Así que no me enfado. ¿Pero si pasara? Si pasara me tocaría volver a abrir un canal, empezar de cero. ¿Tú quieres que pase eso? Ah. Con lo cual, para que no tenga yo que enfadarme con algo que me parece un problema, pues me anticipo y no pasa. Por ejemplo, evitando que entres. ¿Vale? Ajá. Y no poniendo en riesgo que entres, por ejemplo, cogiendo algo de detrás y que entres y sin querer salgas. ¿Vale? Es decir, al final, para gestionar las emociones, no solo es gestionar aquello que uno tiene delante, sino incluso cambiar lo que se pueda cambiar, como en este caso, se puede cambiar esto, que no salga. Bueno, he estado hablando de esto porque me parece de todas maneras interesante. Es una clase práctica. Eso es mal. Es que está aquí con la biblioteca, hay tantos libros. Cuidado, cariño. Este libro, papi. ¿Es el de Alicia? Un segundo, ¿eh? ¿Este de Alicia? Y ese de... Y ese también. Hola, Noé. ¿Qué tal? Estoy aquí lidiando con problemas técnicos. No técnicos, sino familiares, más bien. Bueno, seguimos. A ver, de todas maneras, espero que esto sirva también para apoyar la tesis de cómo funciona la gestión emocional. ¿Vale? ¿Cómo se puede socializar con gente para hacer qué? A ver, para hacer un segundo que he perdido el comentario. Socializar con gente. A ver, ¿cómo se puede hacer pareja? Porque nunca he tenido. Tengo que apuntarme a algo. Es, bueno, una pregunta interesante, Desiree. Entiendo que tienes problemas de socializar. Cuando uno me habla de que tiene problemas de interacción social, siempre digo que hay que preguntarse si lo que le pasa es que tiene ansiedad social, es decir, ansiedad, se anticipa a ese evento y le da miedo el ser juzgado o ser criticado o no ser valorado positivamente. ¿Es eso o lo que pasa es que tienes falta de habilidades sociales? La habilidad de iniciar una conversación, de mantener una conversación, de proponer temas interesantes, todo eso. Eso son habilidades sociales, incluido un montón de cosas más, pero hay que diferenciar una cosa de otra. Entonces, Desiree, lo que a ti te pasa es que te da miedo, por ejemplo, enfrentarte a una pareja. Cuidado, cariño. Cariño, que estoy trabajando, ¿vale? Esto es un trabajo para mí, ¿vale? ¿Entiendes? ¿Entiendes? Y pones en riesgo el trabajo porque si sales aquí en la pantalla, ¿cómo sabes? ¿Sales un momentito? No puedo. Tengo desde las 8 hasta las 9. Son las 8:15. Además, te está esperando la mami bajo para que hagas flores de no sé qué para las fiestas. Pero es que no sé dónde está. ¿Bajo? ¿La mami está ahí bajo? ¿A dónde? ¿Ahí en la calle? No, por aquí no. Por aquí no. ¿Puedo agacharme No, así? por aquí no. ¿Qué pasa así? No, por aquí no. ¿Sabes que no? Porque el riesgo es muy alto, ¿vale? ¿Ok? Pero papi, no sé dónde está. Está abajo con las vecinas. Pero que Estamos no en sé. fiestas. No sé dónde, yo antes la había buscado. Está abajo, te lo prometo. Baja y la buscas. Bueno, voy a ir leyendo lo que vaya pudiendo, ¿vale? Vale, ahora he retomado el hilo. A ver, entonces Desiree. ¿Me puedo apuntar a algo? Es que no está mal, porque si no hay miedo, si no hay ansiedad social, pues ¿por qué no apuntarse a algo, ¿no? Algo que aumente la probabilidad de que tengas una interacción con una pareja, una posible pareja, ¿no? Por ejemplo, First Dates, por ejemplo. Un programa muy interesante, ¿no? En ese sentido, ¿no? Mi madre, por cierto, fue a First Dates, lo apunté yo hace tiempo. Súper interesante. Me parece muy, muy buena propuesta, Desiree.
Estoy intentando mejorar de un TOC exponiéndome a cada situación que temo. Es necesario, súper necesario, Miguel. Es lo que más funciona siempre, siempre para el TOC, la exposición. Habitualmente la exposición con prevención de respuesta. Es decir, uno puede incluir elementos cognitivos en esa terapia, la terapia cognitivo-conductual funciona muy bien, pero en sí misma la exposición con prevención de respuesta en sí misma ya es efectiva para el TOC. Pero ¿te refieres a que estás sufriendo alguna dificultad, Miguel, que te impide hacerlo o no? Mi mujer tiene trastorno de pánico y agorafobia. La hinchan a pastillas, ¿qué puede hacer, por favor? Fíjate, Jordi. Muy bien, Miguel. Esto que nos propone Miguel para el TOC es, en ese sentido, muy parecido en el caso del ataque de pánico, en el caso de la agorafobia. Que la agorafobia viene a ser el ataque de pánico, pero una vez uno está en casa y teme que ya vuelva a suceder un ataque de pánico fuera de casa. Con lo cual, al final, hablamos en el mismo sentido que nos propone Miguel, de la exposición como una forma de solucionar ese problema. Necesitamos aplicar la exposición a ese miedo que uno le da el tener un ataque de pánico. ¿Por qué razón? Zorel Psicología es mi página web donde puedes solicitar consultas online, ¿vale? Para consultas online. Yo soy psicólogo, si no me conocías, bienvenido o bienvenida. Para la ansiedad de cualquier tipo, la exposición funciona muy bien. ¿Cómo sería en el caso de la agorafobia? Es decir, del miedo al ataque de pánico. No el miedo a la calle, que es otra cosa, no tiene nada que ver. Hablamos del miedo a tener un ataque de pánico en un contexto de donde es difícil escapar, ya sea la calle o sea donde sea. O sea, por ejemplo, un centro comercial, donde sea. Claro, necesitamos, después de, evidentemente, algún tipo de aprendizaje de herramientas que te permitan exponerte con menos carga de intensidad, exponerte luego ya a eso sí ya, pues a aquello que te da miedo. Poco a poco y siempre con estos dos conceptos, gradualidad y sistematicidad. Exponerte poco a poco a estímulos que no te sean tan exigentes y siempre repitiendo día a día lo mismo con tal de que vaya acostumbrándose tu cerebro a no responder con ansiedad. Voy a cerrar aquí porque está, como digo, el barrio en fiesta, que está esto es un montón de ruido. ¿Es verdad que las personas con TOC poseen una inteligencia particular? No. No hay ninguna relación entre inteligencia y trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, habrán personas con TOC que tengan una inteligencia superior y personas con TOC que tengan una inteligencia inferior. No hay relación. Mirad, a ver, soy cerrada a conocer chicos. En cada uno percibo alguna actitud que me hace alejarme. Muy interesante. Sí, hago consultas online personales. Ahí tienes la página web en la pantalla, zorelpsicología.com. Ahí puedes solicitar la consulta con los horarios disponibles. Si no, también me puedes escribir por privado y gestionamos una cita, ¿vale? Es interesante lo que nos dice Destellos Brillantes respecto de conocer chicos y tener, o chicas, entiendo que es chica, y deduzco yo, por pura estadística nada más, pues que es un chico, no importa. El caso es que es lo mismo. Que al final es un problema cuando uno tiene una actitud ya previa a alejarme cuando hay algo raro, cuando hay algo que no me acaba de gustar. Claro, pero es que siempre vamos a encontrar algo que no te guste. La actitud flexible frente a conocer a una persona nos va a permitir que, bueno, habrán cosas que te gusten y cosas que no. Pero ¿sabéis esas personas que conocen a alguien y conocen a otra persona y luego a otra y van de una a otra porque hay algo que nunca les acaba de gustar? Eso siempre es un problema porque quieren pero no pueden. Quieren pero les invaden las dudas cuando aparece algo mínimo, de mínima gravedad. Con lo cual, si no se trata de que tengas pareja porque sea necesario, sino que quieres pareja pero no la puedes mantener. Bueno, pues habrá que entonces que cambiar eso. La necesidad de encontrar a alguien perfecto. La necesidad de encontrar ese ideal que no va a aparecer jamás. Siempre van a aparecer personas que tengan cosas buenas y que tengan cosas malas para tu propia percepción. Así que si ese es el problema, no se trata de que ese príncipe azul o esa princesa aparezca, sino cambiar las expectativas rígidas
respecto de esa persona que tiene que aparecer. ¿Qué trabajo recomiendas tras salir de la carrera, para coger experiencia? Pues fíjate, yo te diría, porque es lo que yo hice, y bueno, pues por ese motivo quizá te puedo asegurar que funciona muy bien, que independientemente de donde trabajes, que seguramente Venecia encontrarás que algunos familiares o algunos amigos te digan eso de, oye, me echas una mano, que tengo ansiedad, tengo un problema, oye, ¿tú qué opinas? ¿Me puedes ayudar? Bueno, y que te abras a eso sin cobrar, que te abras a ayudar a las personas sin necesidad de remuneración, porque eso va a hacer que aprendas digamos, precisamente eso, ¿no? El estar con pacientes, que es tan abierto, porque uno te propone un problema con todas las peculiaridades que tiene esa persona con su mundo mental. Y eso convierte siempre cualquier problema en complejo. Bueno, pues poder exponerte a eso te va a ayudar desde luego. Solo el hecho de que digas, voy a ayudar a mis familiares cercanos cuando tengan un problema, porque te va a hacer tener experiencia. La ansiedad no te puede ni volver loco ni matar, a pesar de que es lo que parece. Parece que te va a dar eso, un infarto, o volverte loco, darte un brote psicótico, porque es de las cosas que más malestar producen. Pero, sin embargo, no te puede matar. ¿No, mi amor? 2.000 millones de ataques de pánico en el mundo, jamás ninguno de ellos ha matado a nadie. Ese es el dato. Cuidado con la lámpara. Ese es el dato. ¿Vale, Scar? Otra cosa es que tú tengas otros problemas médicos y la ansiedad, el ataque de ansiedad te desencadene en un problema del corazón, pero que tú ya tenías previo. Pero el ataque de ansiedad aislado, sin nada más, no tiene capacidad de matarte. Sin embargo, pensar en que sí, pensar que me va a dar un infarto, te activa más fisiológicamente hasta el punto de que acabas en los máximos de intensidad, de una forma intensísima y breve. A ver, este comentario, muy interesante. Voy leyendo, no... Es como siempre digo, lo que pueda. Vale. ¿Cómo puedo eliminar las lecturas de mentes que creo siempre, y me creo, que son infalibles? Que haces tú lecturas de mentes y te parece que son infalibles, pero tú misma te das cuenta que no, porque es lo que estás diciendo, ¿no? ¿Es así? Tú misma, he dicho misma, no sé si es chico o chica. Pero tú misma te das cuenta o mismo que no es así. Interesante, ¿no? ¿Qué te parece? A mí me fascina el mundo de los mediums, los curanderos, me fascina, y he estudiado mucho incluso por mi cuenta el tema del mal de ojo y todo esto, porque de verdad es un tema fascinante. Dime, respóndeme, porfa. No sé cómo te llamas, DDJHSS. Pues fíjate, yo de tanto investigarlo más, y digo investigación particular, ¿no? Personal, y me refiero sobre todo a estudios científicos, porque hay, por cierto, estudios culturales. Estudios, algunos narrativos, algunos siguiendo metodologías, intentos de demostración de algunas cosas. Muy interesante. Y fíjate, yo sí diría que lo entiendo en la mayoría de los casos, entiendo los procesos por los cuales suceden, digamos, muchas de las creencias, los efectos encontrados. Muy interesante este tema. Bueno, pero quiero saber cuál es la respuesta. A mí, por cierto, una vez me hicieron, creo que lo he contado, me hicieron una vez una lectura de mente, de mente no, de una lectura de cartas, sí, de cartas, y me pareció interesante porque, bueno, la persona ya conocía mi perfil, dado que era alguien que me acudía a mí a través de redes sociales, me conocía, sabía que yo me dedicaba a esto, y me quería hacer a mí una lectura como para intentar, de algún modo, sentirse validada. Esta persona era una mujer, validada en su profesión o en su capacidad. Que yo le dijera, anda, si has acertado en esto, madre mía, qué interesante. Sin embargo, evidentemente no recibió eso. Porque la lectura de cartas requiere, entre otras cosas, de la colaboración de la persona. No la colaboración, sino la colaboración interpretativa de la persona. Cosa que yo, por supuesto, procesos que yo entiendo,
que llevan a que desde el primer momento ese más generalista de la lectura, ya desde ahí se corte. Es decir, ¿qué me refiero con esto? Que alguien siempre sigue una estructura, a pesar de que hacen alusión a una especie de intuición personal, particular, incluso mágica, pero todos siguen una estructura. Te hacen una especie de lectura del pasado, del presente y del futuro, en ese sentido. Así que, respecto del pasado, más bien generalista, llegan a un punto en el que definen cosas como, por ejemplo, digamos, en una dimensión dicotómica, es decir, te dicen una cosa y te dicen la contraria, cosas generales de tipo, tú te has peleado con una persona importante para ti, pero a la misma vez te llevas bien con ella, es decir, cosas de ese estilo, ¿no? Tienes una capacidad de, digamos, te puedes hundir a veces, pero a la misma vez te dicen que tienes una capacidad de resiliencia, es decir, todo eso lleva a que de todo eso que a mí me decía, de todo eso que es un desglose amplio de ese pasado, se supone que yo debo decir, anda, acertado cuando me han dicho esto de mi mujer. Ella sabe que estoy casado por otras razones. Cuando me ha dicho esto de mi mujer, cosa que por ejemplo acertó, y otra cosa que también acertó, yo podría hacer el ejercicio mental de decir, madre mía, ¿cómo sabía esto? Que es lo que la gente suele hacer. Pero ahora bien, solo con fallar una de las cosas, en realidad estaría invalidando su lectura. Porque si algunas acierta y algunas falla, ¿cuál es la medida del acierto? Pues solo aquello que va a permitir que con mi sesgo de atención yo preste atención. Si yo digo, has acertado en esto, ¿cómo lo sabías? ¿Cómo es posible? Y empiezo a darle forma a eso, pues le voy dando también datos a ella y sobre todo estoy dibujando una realidad que no ha sido tal, no ha acertado en realidad nada. Ha disparado cosas al azar y alguna ha acertado, pero ¿y todas las que ha fallado? Las cuales invalidarían la lectura. Claro, si no le prestas atención a esas, empiezas a creer que ha funcionado y no ha funcionado. Con lo cual dejo la lectura ahí y lejos de recibir por mi parte validación de su supuesto poder, recibí un golpe de realidad porque yo le manifesté cuáles eran esos procesos que llevaron a que yo pudiese interpretar de forma coherente con su lectura pues esa narrativa. A ver, me refiero que suelo intuir lo que los demás piensan normalmente, cosas negativas mías, y me crea ansiedad. Vale, y si me dices un nombre, me puedo referir a ti con más facilidad. Yo quisiera saber si respecto de estas supuestas lecturas de lo que piensan los demás, luego tienes evidencias. Porque sería posible, y a mí me pasa, porque yo soy experto en comportamiento no verbal, que yo veo cosas que no quisiera ver y las veo. Y yo no tengo duda de lo que estoy viendo. No es una intuición, es ciencia, ¿vale? Ciencia de la expresión facial de las emociones, que es algo puramente biológico, ¿vale? Y científico. Yo sé cuando alguien está enfadado, que a pesar de que oculte su enfado, sé cuando está triste a pesar de que intente ocultar su tristeza, o sé cuando tiene miedo a pesar de intentar ocultar su miedo. Y eso no es una intuición. Es posible que tú detectes en algún momento a alguien que hace así, o que haga así, y detectes sin saber que estás detectando una microexpresión, te haga sentir algún tipo de sensación negativa y detectes alguna cosa, y con eso deduzcas, o más bien infieras alguna cosa. Bueno, pudiera ser. Pero claro, si no está basado en la evidencia, si no está basado en exactamente en qué, sino en una intuición difusa, realmente fallarás tantas veces como aciertes. Ese es el gran problema de la lectura de cartas o del tarot, que si aciertas tantas veces como fallas, no funciona para nada. Solo es que yo como el leído, yo como el cliente, facilite que tú estés teniendo la razón con mi interpretación y mi subjetividad. Así que te digo, ¿tienes evidencias de que eso que piensas realmente es así? ¿Hasta qué punto? Una pregunta leonesa que quiero definir. ¿Hasta qué punto te baja el deseo cuando tomas antidepresivos? Muy interesante. Vamos a hablar de los efectos secundarios de los antidepresivos, porque no todos generan los mismos efectos. Sabemos que la sertralina, que
paroxetina, la fluoxetina, son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Todos ellos pueden generar una reacción, un efecto secundario a largo plazo, porque la serotonina, como es un neuromodulador, no solo interactúa en las neuronas de la serotonina, se escapa de ese espacio hacia otras neuronas, con lo cual acaba afectando por contraposición con la dopamina. Más serotonina, menos dopamina. Menos dopamina, por tanto, menos deseo sexual. Es lo que acaba pasando en muchos casos. Bien, el problema de esto es que si baja la dopamina a causa de una subida prolongada de serotonina, podemos sufrir el efecto de bajada del deseo sexual, incluso impotencia en los hombres. Pero pasa siempre, no pasa siempre, es más bien el efecto secundario que sucede en algunas personas. ¿Cómo se controla esto? Con otro tipo de fármacos como la duloxetina, que tienen entre sus objetivos de acción también las neuronas dopaminérgicas, también eleva los niveles de dopamina. Con lo cual se trata de que cuando uno tiene esos síntomas, sencillamente lo que tiene es que acudir a su psiquiatra y decirle, mira, tengo este síntoma, tengo este efecto secundario, necesito que, por tanto, tomes acciones a favor de reducir los síntomas o los efectos secundarios, ¿vale? Porque es él el que va a hacer que, mediante el uso de otros fármacos, con otros principios activos quizá incluso con la dosis, puedes regular todo eso y conseguir tu fármaco perfecto con el menor efecto secundario, ¿vale? Yo, por ejemplo, me ayudó a tomar decisiones con el tarot. Te ayudas a tomar decisiones con el tarot y te funciona. Hasta mañana, Maribel, muchas gracias por estar por aquí y por estar esta mañana también. Habrás acabado hasta aquí de mí y de la psicología. Hasta aquí. Vale, vamos a definir esto, destellos brillantes. Vamos a definir cómo te funciona, en qué sentido te funciona. Porque, ¿sabes? Sería tan fácil demostrar si funciona o no funciona. Tan fácil, pero tan fácil, de verdad. Y sin embargo, muchas veces acabamos haciendo caso a cosas que en realidad no tienen validez ni eficacia. ¿Por qué? Porque sé que no confío en mí y el tarot me ayuda. Pero fíjate, ¿qué podrías decir de mañana que vaya a pasar con el tarot? Con tal de que lo hagas hoy, y lo hagas mañana, y lo hagas pasado, y lo hagas el otro, para ver cuántas veces fallas y cuántas veces aciertas. Eso nos llevaría a deducir claramente si eso funciona o no funciona. Pero tiene que ser sistemático. Tienes que ver lo que va a pasar mañana todos los días en la misma forma. ¿Qué es lo que va a pasar respecto de esto y qué es lo que va a pasar respecto de aquello? ¿Sería tan fácil explicar eso? ¿Sería tan fácil demostrar la eficacia de algo? Gracias. A ver, yo me refiero, fijaos, alguien tiene... Porque al final lo que pasa, cuando uno se cree todo esto es porque las relaciones causales son difusas. Pero imaginaos, alguien teme que vaya a tener mala suerte por pasar debajo de una escalera, perdón. Vale, lo que uno puede hacer es pasar por debajo de la escalera hoy y mañana y pasado y el otro, todos los días para que vea que en realidad nada ha cambiado, que todo sigue exactamente igual. Sería tan fácil demostrar, por tanto, que no funciona eso. Eso es lo que hace la ciencia. La ciencia no es la sabiduría de unos superdotados con bata. La ciencia solo es un método sistemático que permite demostrar las cosas por repetición. Solo eso, ¿vale? Y por repetición no solo de un grupo, sino de muchos grupos diferentes que no saben nada de los otros, que solo a través de la información que se pasa unos a otros consiguen, replicar o no un efecto. ¿Me has escrito maravilla? Vale, luego lo veo. Por ejemplo, a ver, me dice por aquí. Sí, me dicen, por ejemplo, tal examen de la uni no irá bien. A mí me da energía y cambio el resultado. Claro, pero es que fíjate, eso me refería precisamente. Me refiero a que precisamente cuando tú dices que eso ha funcionado, lo que está pasando es que tú dices que te ha aportado energía. Claro, pero eso no sirve para demostrar que eso funcione o no funcione, porque perfectamente podrías haber sentido lo mismo sin necesidad de hacer el tarot. Ese es el tema, definir claramente qué es lo que va a decir. Por ejemplo, podrías predecir cuál va a ser el número de la lotería de mañana. Pruébalo. Intenta predecirlo con las cartas. Y si mañana no funciona, pasado mañana, con probarlo 15 veces verás que es imposible deducirlo, que no te da más probabilidad, sino la misma de siempre.
y que por tanto no vas a... Claro, no se puede, precisamente por eso no se puede. Porque no se puede hacer algo sistemático ni se puede definir claramente el objetivo. Solo los objetivos son difusos y ahí es cuando funciona. Cuando el objetivo resulta que me he sentido mejor, ya, pero eso no se puede medir. Si es psicólogo no sabrá de medicación, en realidad María sí sé de medicación, dado que en la psicología se estudia la psicofarmacología, a pesar de que los psicólogos no prescribimos fármacos. Porque los psiquiatras son los especialistas de los fármacos, pero los psicólogos interactuamos con los pacientes que toman psicofármacos a través de los psiquiatras. Así que tenemos que conocer los principios activos, tenemos que conocer efectos secundarios, tenemos que conocer incluso diferentes psicofármacos que provocan diferentes cosas. Y como digo, no para decir esto no lo tomes o esto sí lo tomes, sino para saber qué está pasando en el paciente que toma un determinado fármaco. Así que psicofarmacología la tenemos en nuestra carrera y es una asignatura muy densa y muy difícil de superar. Bastante difícil además. El tarot no es una sentencia, más bien una guía. El tema es destellos brillantes, como te digo, que sería tan fácil demostrarlo y no se puede. Tan fácil. Una vez me dijeron hace poco que una persona que vino aquí, a mi casa, un amigo, o amigo de un amigo, que me decía lo de que mediante un cuenco tibetano, eso es, mediante un cuenco tibetano, podía romper las piedras en el riñón. El tema es que, de nuevo, sería tan fácil demostrar esa eficacia. Cogemos a 100 pacientes que tengan ese problema, esa afección, piedras en el riñón, y que sin ningún tipo de tratamiento le aplicamos el sonido de los cuencos tibetanos frente a un grupo que, de nuevo, no tiene ningún tratamiento. Uno tiene lo de los cuencos y otro no. 100 personas por un lado, 100 personas por otro. Quedaría evidenciado científicamente que el uso de cuencos tibetanos rompe las piedras en el intestino o en el riñón. Claro, sería tan fácil, pero se trata de que en realidad no funciona. Por eso no está aplicándose en los hospitales. Sin embargo, otro tipo de cosas como los láseres, en fin, las herramientas y utensilios que sí se utilizan para eso. De nuevo, aquello que hoy en día no está demostrado, es decir, la lectura de cartas, la curación mediante energía, los cuencos tibetanos, la ciencia no está en contra de eso. Si hubiera conseguido demostrar que eso funciona, lo estaría aplicando sin ningún tipo de juicio. Sencillamente lo utilizaría porque funciona, ya está. No hay ninguna confrontación. Solo que como no se puede demostrar, no se ha demostrado, pues lo descarta, porque a la ciencia no le interesa. A cualquiera que siga el método científico le interesa solo aquello que se pueda demostrar, que se pueda demostrar la eficacia de algo. Nada más. Y no es, como digo, un grupo de gente sabia, elitista, que están en la cima de una montaña y que son los que más saben. No es eso. Solo es un método. Las farmacéuticas pisan fuerte. Eso, desde luego, es un factor también presente. Cartesiano puro y duro. Bueno, lo de las farmacéuticas es cierto que en un sistema donde el que tiene el dinero pues tiene más poder, como es un sistema capitalista en el que vivimos, habrá siempre presión externa, presión en forma de lobby de las empresas, incluidas las farmacéuticas, las petroleras, etc. Todo eso está claro, pero luego no siempre se puede explicar todo con una sencilla ley de ese estilo. No es tan sencillo. Luego hay otras cuestiones, organismos intermediarios que pone también trabas a los organismos que intentan manipular los datos incluso, y alguna vez he hablado de eso, de cómo la industria farmacéutica, la industria alcoholera, ha intentado manipular los datos respecto a los beneficios del alcohol y no lo ha conseguido. Por mucho dinero que se ha gastado, mucha presión en forma de lobby y mucho intento de amenaza y coacción, y no lo ha conseguido, porque no siempre la presión de la economía consigue controlarlo todo. No siempre es así. Digamos que es una ley infantiloide y sencilla de la interacción compleja y social del ser humano.
es mucho más difícil, mucho más complejo. Doctor, insisto una vez más, ¿es posible que determinados fármacos causen un deterioro cognitivo? ¿Deterioro cognitivo? Pues no lo sé. No conozco ningún fármaco que esté demostrado que causa deterioro cognitivo. No sé, Noé, si te suena alguno. ¿Te suena Noé? Noé, por cierto, es estudiante de psicología en 4º año, está a punto de acabar. ¿Te suena algún fármaco que esté demostrado que cause deterioro cognitivo? A mí ahora mismo no me viene. Sobre todo, dime uno. ¿Qué dicen esas tribus que creen en los espíritus? El alprazolam no creo. Los antidepresivos no creo que causen deterioro cognitivo. De hecho, para el buen funcionamiento de la, digamos, de la zona prefrontal, entre otras, que es lo más relacionado con el uso de la razón y el raciocinio, necesitamos altos niveles de serotonina. Si el alprazolam aumenta los niveles... No, el alprazolam es un ansiolítico, ¿no? Sí. Claro, con lo cual te refieres a que un ansiolítico causa deterioro cognitivo. No estoy seguro, ¿eh? Pero lo decís porque lo pone en el prospecto. Las benzodiazepinas causan deterioro cognitivo. No sabría decirle. Mi psiquiatra dice que lo tome lo menos posible por los efectos secundarios. Sí, pero no sé si tiene esos efectos secundarios. Sobre todo te dice que no lo tomes con abuso. Eso es, porque causan tolerancia, dependencia y abstinencia. Los 3 elementos propios de una adicción. Como pasa con otras drogas. Que no sean 2 fármacos que se tomen a la vez y sean uno respecto al otro contraproducentes. Pero yo no recuerdo ningún fármaco. Y claro, yo solo he estudiado fármacos que tengan que ver con la psicología. Es decir, con los problemas psicológicos o psiquiátricos. Pero no sé si tienen... No, los antipsicóticos no causan deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo de las personas con esquizofrenia es propio de la esquizofrenia. Cuando uno tiene brotes psicóticos, Chris, precisamente lo que les pasa es que, como es neurodegenerativo, cada vez tienen más deterioro si no controlan los efectos del brote. Así que los brotes psicóticos, al ser evitados mediante los fármacos, se están ralentizando o evitando el deterioro cognitivo. Con lo cual el antipsicótico no produce deterioro cognitivo, ¿vale? Porque no se toma solo para la esquizofrenia. Se toma para cualquier tipo de... Incluso se toman, mira, por ejemplo, algo curioso que no todo el mundo sabe, se toma antipsicóticos para los vértigos, por ejemplo, pero no provocan deterioro cognitivo. El hecho de que tuvieses un brote psicótico puntual puede causar deterioro cognitivo, pero no es el fármaco lo que te lo produce. El fármaco evita que vuelvas a tener un brote psicótico o minimiza o extermina directamente el brote cuando está en pleno auge. Pero ¿por qué lo dices, Chris? ¿Lo dices por tu experiencia personal o porque lo conoces? Porque conoces el dato. Pero lo dices por tu experiencia personal, entonces, Chris, porque a ti te pasó eso. No es suficiente de dato. Que a ti te pasara algo en realidad no explicaría que eso fuera por el fármaco, porque puede ser por otras razones. Por eso te pregunto, ¿en el prospecto pone que causa deterioro cognitivo? Léelo, si lo tienes por ahí cerca. Porque si lo pone, bueno, es una posibilidad. Pero si pone en el prospecto, y voy a repetir algo que he dicho algunas veces, imaginaos que un fármaco, una mirtazapina, por ejemplo, un antipsicótico atípico, imaginaos que en el prospecto pone que causa o puede causar deterioro cognitivo. No significa que cuando tú tomes ese fármaco vayas a tener deterioro cognitivo. Significa que cuando se han hecho los estudios para los efectos secundarios, se han encontrado un montón de efectos en, por ejemplo, 100 personas. Uno tuvo dolor de cabeza, otro tuvo dolores de espalda, otro tuvo lo que sea, discinesias, tuvo problemas de todo tipo, ¿vale? Si el 80% de las personas tienen ese síntoma secundario, ese efecto secundario, tanto que como si tiene el 80%, como si lo tiene solo uno, lo incluyen en ese prospecto, lo incluyen entre los efectos secundarios, con lo cual tenemos una lista así de grande de efectos secundarios, pero no significa que cuando lo tomes vayas a tener deterioro cognitivo. Pero por eso te pregunto, si en ese prospecto lo pone, búscalo y me lo dices, y en ese caso lo que tendríamos es una probabilidad
baja, probablemente baja, de que tuvieras deterioro cognitivo. Solo en el caso de que aparezca en el prospecto. Si no aparece en el prospecto, lo que tuviste tú no fue producto de los psicofármacos, sino del brote. ¿Vale? Búscalo, porfa, Chris, si tienes por ahí el fármaco en un cajón y me dices si tiene o no tiene, o lo pone, no lo tienes, ¿vale? De todas maneras lo buscaré, ¿vale? Si tiene algún tipo de relación con el deterioro cognitivo, ¿vale? Pero de todos modos el brote psicótico breve sí tiene un efecto de deterioro cognitivo, ¿ok? Independientemente de los fármacos que tomes. Claro, no los tienes ahora por eso. ¿Puede ser alteración de la toma? Sí, claro, lo que pasa con el antipsicótico es sencillamente que reduce los niveles de dopamina en la vía mesolímbica, en el caminito, en la especie de... gracias, Pepa. En la especie de vía, como si fuera una vía del tren, que tiene la dopamina por el cerebro. Reduce los niveles de dopamina en esa área. Bueno, no solo en esa área. En realidad, los antipsicóticos clásicos las reducen en todas las áreas, en todas las vías. Sin embargo, los antipsicóticos atípicos solo en esa vía. Gracias, Elisa. A ver, ¿qué dices, Noé? Un estudio basado en datos de más de 18.000 pacientes de Suecia indica que ciertos fármacos en inhibidores, es decir, antidepresivos, se asocian con un mayor declive cognitivo. Fijaos, en el caso de antidepresivos. Aquí tenemos un dato y habla de un porcentaje alto, por lo que veo. Mira, busca Noé búscalo con los antipsicóticos, porfa, si puedes. En Sync. Busca lo mismo con los antipsicóticos. A ver si tiene algún tipo de evidencia científica que produzcan o no produzcan. Te bloquea los neurotransmisores cerebrales. No, Chris, ¿sabes lo que hace un antidepresivo o un antipsicótico? Fíjate, dos neuronas se conectan a través de dendritas, de las patas. Las patas de las neuronas son dendritas y axones. La cabeza de la pata y la otra cabeza no están juntas, están así, separadas. Y lo que produce una y recibe la otra son los neurotransmisores. Una la segrega en un espacio como un líquido y la otra lo absorbe. Lo que hace los antidepresivos a través de la serotonina o los antipsicóticos a través de la dopamina es que el desagüe por el cual se van cuando hay mucha acumulación de dopamina o de serotonina, el desagüe, el cual elimina el exceso, lo bloquea. Si bloquea el exceso, siguen emitiendo serotonina o dopamina, pero no se va lo que sobra, con lo cual hace que siga habiendo una cantidad necesaria para que siga esa neurona activa. Eso es lo que hace. En realidad no es que bloquee el neurotransmisor, al contrario, hace que haya más. Lo que bloquea es el desagüe, por decirlo de una forma metafórica. ¿Entiendes? Lo que bloquea es aquello que destruye la serotonina para que no lo haga. O en el caso de la dopamina con lo mismo. ¿Qué piensas del eneagrama? Siento curiosidad, el eneagrama no tiene ninguna evidencia científica y es muy triste, Sonia, que se aplique el eneagrama para conocer a una persona o su personalidad, dado que sí hay modelos muy, muy interesantes, como por ejemplo el Big Five, que es un modelo que presenta con base científica y evidente, bastante grande a través de análisis factorial, la evidencia de cómo conocer a una persona o conocer su personalidad mediante 5 factores importantes que se han encontrado en millones de datos. El Big Five sí es una buena teoría, una buena forma de categorizar a una persona. Es decir, 5 factores que tienen que ver con extroversión, introversión en una dimensión, el neuroticismo o empatía en otra dimensión, embalse, ¿cómo está? El Vanese, vale, es un fármaco, no recuerdo ahora. La apertura de la experiencia, la responsabilidad, la afectividad, afabilidad, perdón. Son los 5 factores con los cuales podemos definir a una persona basadas en la evidencia. ¿Por qué utilizar, por tanto, el eneagrama? No tiene ningún sentido, dado que no tiene evidencia científica. Sin embargo, sí hay alguna evidencia del eneagrama con respecto a algunos como puntos muy concretos, como por ejemplo la educación. A nivel educativo parece que funciona para aumentar la empatía a las personas, pero nada más, algo muy concreto.
Con lo cual, ¿por qué utilizar el eneagrama si podemos utilizar algo que sí sabemos que funciona, como es el Big Five, los 5 grandes, digamos? Yo estudio enfermería y adoro la psicología, espero estudiarla cuando acabe. Qué bien. Mira. Tengo un amigo que se pasó por aquí por el canal una vez, que estuvo conmigo en el directo, que ese enfermero es matrón, se sacó el EIR y ahora está estudiando psicología. Y según él dice que está estudiando psicología porque yo le transmití el gusto por la psicología, según me dice él. Y yo, pues mira, pues súper agradecido de que algo que intento transmitir llegue, ¿no?, de esa manera y guste a la gente. La verdad que la psicología es súper interesante. Ah, sí, hago directos por las tardes también, los miércoles, solo los miércoles, ¿eh? Solo los miércoles. ¿Qué opinas del trastorno de espectro autista? ¿Qué dirías? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Respecto de qué? ¿Del tratamiento? ¿De convivir? ¿Qué es lo que querrías saber? Ay, gracias, Raquel. Ya veis que me encanta la psicología, por eso estoy aquí todos los días. A ver, Chris, BBC, una página web. El fármaco por el que Johnson & Johnson deberá pagar. ¿Qué es, Chris? ¿Esto? Tengo un amigo psicólogo y le hago el mismo comentario. Qué bueno. Pues creo que lo ha hecho muy bien. También me parece estupendo que te haya motivado a ello. También quiero estudiarlo, ya me lo he mirado. Es que es muy interesante, ¿eh? Hola, Lisette, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos ya casi a punto de irnos, casi. Estamos casi a punto. Son -5. No sé si estabas un poco antes y has podido conectarte, pero seguro que esta mañana un rato has podido. Los miércoles que es mucho, ¿eh? Es mucho. Acabaréis de mí cansados todos. Sí, ahora a las 9. A ver, pero te refieres, cuando dices, Teresa, que muchos psicólogos no están actualizados sobre el autismo, te refieres al cambio de categoría, ¿no? Sobre el espectro autista. Si te refieres a eso, bueno, yo lo he encontrado eso, tienes razón. Ahora ya no se le llama autista ni se le llama Asperger, ahora es un espectro. ¿Qué es un espectro? Una dimensión en la cual uno se ubica más de esto o más de esto. Trastorno espectro autista, eso es. Claro, cuando hablamos de tratar a un TEA, desde luego estaría muy bien que alguien estaría formado específicamente en eso. Aunque, bueno, pues tenemos de todo, es que hay de todo. A mis vídeos sí los ves, ¿no, Lisette? Gracias. Hay gente, por ejemplo, Noé, que sabiendo los principios conductuales que llevan a que una persona con TEA tenga una mejoría respecto de su conducta, respecto del día a día en casa, respecto de los ámbitos académicos, etcétera, sin necesidad de haberse especializado demasiado, en realidad también puede ayudarle porque conoce los principios básicos en los cuales se basa la terapia conductista, básicamente. Y no solo conductista, sino que incluso cuando se trabaja con los padres, que son al final los que están con ella o con él, también eso le van a ayudar a ellos a llevarlo mejor. ¿Estás con Nino? Mándale un abrazo de mi parte. ¿Qué tipo de método usa en tus consultas? Y yo siempre aplico técnicas cognitivo-conductuales. ¿Qué significa cognitivo-conductual? Bueno, para empezar, significa basado en la evidencia, en la ciencia. Todo aquello que aplica un psicólogo cognitivo-conductual está basado en estudios de científicos de evidencia, ¿vale? Es lo que se estudia en la carrera de psicología. En cualquier carrera en Europa se va a estudiar siempre la terapia cognitivo-conductual como base, aunque te mencionen otro tipo de terapias de forma adyacente, no principal. La principal es esta, que está basada en la evidencia, todo aquello que pretende activar. ¿Qué es lo que significa? Conductual significa cómo comprendemos, cómo definimos y cómo cambiamos la conducta de las personas a través de todos los procesos que subyacen a la conducta, que muchas veces es el aprendizaje, es decir, una relación entre estímulos y respuestas, antecedentes y consecuentes a esa conducta. Pero luego hay un montón de efectos o de procesos subyacentes a esa conducta, como son pues memoria, atención, la emoción en sí, la motivación, la personalidad, la inteligencia. Todo eso está interactuando con esa conducta y un psicólogo cognitivo-conductual trabaja con todo eso
para poder controlar al final su conducta, para que el paciente controle su conducta, no para que el psicólogo la controle. Al final me voy a quedar sin voz. Sí, la verdad que llevo mucha tralla y cada vez me pasa menos lo de la afonía. No sé si es que estoy respirando mejor. Hace un año me diagnosticaron con depresión, he tenido muchos sucesos por los medicamentos, no me hacen efecto. ¿Podría existir algún problema a nivel cerebral? No, porque a veces, aquí está el agua, a veces los antidepresivos no funcionan y no significa en realidad que no funcionen para todo el mundo, a veces no te funcionan a ti por alguna razón y el psiquiatra tiene ese problema de conseguir que te funcione mediante cambiando el principio activo o cambiando la dosis. Pero de todas maneras, lo que más funciona con la depresión es la activación conductual. Porque si tú empiezas a hacer actividades que has dejado de hacer de forma poquito a poquito, gradual, vas a generar, a segregar serotonina de forma natural. No solo serotonina, sino también norepinefrina. ¿Sabéis la norepinefrina o noradrenalina lo que es? Es ese neurotransmisor que nos permite prestar atención a cosas, poner el foco de atención en un lugar. Si no tenemos ese neurotransmisor, lo tenemos muy bajo, es muy poco probable que seamos capaces de prestar atención a una película, de prestar atención a cualquier cosa prácticamente. Frente a la adrenalina, que es el otro neurotransmisor, la otra catecolamina, que lo que hace es directamente darnos energía. Pero la noradrenalina es la otra, es la que hace que prestemos atención. Con lo cual, si empezamos, como digo, para la depresión a hacer cosas, todos esos elementos, todos esos neurotransmisores también se van a mover de una forma natural. El psicofármaco nos ayuda, pero necesitamos activar nuestra conducta si queremos realmente cambiar las cosas. Eso es lo que te pasa, no puedes ver la tele, efectivamente. Empieza a hacer cosas, empieza a moverte poco a poco de forma gradual, de forma sistemática, dando pasitos muy cortos, consiguiendo pequeñas cosas. Si no puedes ver la tele un rato largo, intenta verla un poquito, intentando prestar un poquito de atención, poquito, y mañana un poquito más. Y si no sales de casa, sal un poquito, sal a la puerta, toma un poquito el aire, 5 minutos, mañana 10, y luego sal al banco de enfrente, y luego, en vez del banco de enfrente, a la calle de enfrente, poquito a poquito, sistemático, de forma gradual. No me voy a cansar jamás de repetirlo, jamás. Es lo que hace que algo que alguien aplica por su cuenta, sabiendo lo mínimo, es lo que hace que funcione. Frente al que no le funciona, que es que no aplica esto. Sistematicidad, gradualidad. David, ahí hay reunión en tu calle, sí. Está la calle en fiestas. Bueno, pues nada, pues yo creo que ya, ¿no? Yo creo que ya. Ahora sí me voy a marchar. Mañana es jueves. Mañana un poquito más. ¿Vale? Y vamos trabajando. Muchas gracias. Destellos brillantes. Muchas gracias por tus palabras. A todos, A todos por acompañarme. Vamos a ir cortando por aquí, por YouTube. Muchas gracias por estar por ahí y por la pregunta, ¿vale? Sujei, Sujei. Adiós. Gracias, Mar. La verdad que noto la voz un poco cargada ahora, Y ahora a relajar un poco porque mañana tengo que continuar. Mañana es jueves aún. Un placer, de verdad, chicos y chicas. Adiós, adiós.